Culminando con esta conmemoración, tiene la palabra el señor legislador Pedro Bordaberry. Gracias, señora presidenta. En su persona y en la persona del canciller, saludo a todas las autoridades y miembros del cuerpo diplomático y autoridades de las distintas organizaciones a las que usted hizo referencia. Hace una semana, el 20 de enero pasado, se cumplieron 75 años de la conferencia de Wannsee. 75 años. Una fecha que quizás ha pasado un poco inadvertida en el Uruguay. ¿Qué fue la conferencia de Wannsee? Wannsee es una localidad en las afueras de Berlín, rodeada de dos grandes lagos, donde quienes tenían una posición económica buena se construían sus casas de veraneo. Un lugar muy lindo, con grandes casas. En una de esas casas, el 20 de enero del 42, se reunieron 15 altos jerarcas del gobierno nazi, del gobierno alemán, hace 75 años y una semana. El que convocaba era Reinhard Heydrich, jefe de policía y miembro de las SS. Convocaba porque su jefe directo, Hermann Göring, 6 meses antes, por instrucciones de Hitler, le había pedido organizar lo que llamó la solución final a la cuestión judía. Hitler le había pedido tabula rasa. Viajemos un minuto, los que hoy estamos acá, 75 años en el tiempo. Imaginémonos esa casa, busqué la fotografía en internet, una mansión, 37 ventanas en el frente, el lago atrás, grandes árboles. La llegada de esos 15 jerarcas, seguramente enero, es invierno, con pesados abrigos, ruido de taconeo de botas, alguno que lo esperaría en la puerta para acompañarlos adentro, donde se quitarían los abrigos y pasarían a una sala, seguramente con hojas, preparándose para llevar adelante, organizar la solución final. Autos que llegan. Se anunciaba que al final de la jornada, que empezaba a las 12, se iba a servir un refrigerio. Duró 90 minutos. Y ahí se elaboró un acta. 30 copias, una sola de ellas sobrevivió. Hay un acta donde dicen lo que querían hacer, lo que iban a hacer, donde hacen referencia a la solución final: deportar judíos a regiones del este de Europa para trabajar en carreteras, en infraestructura. Ya anticipa la propia acta que muchos de esos judíos morirían por las condiciones de trabajo, y también adelanta que aquellos más fuertes, los que fueran a sobrevivir, deberían ser sometidos a un tratamiento adecuado, porque no querían que, si sobrevivían los más fuertes, eso fuera un germen de un resurgimiento del judaísmo. ¿Cuál fue el tratamiento adecuado? Todo lo que se ha hecho referencia por el legislador Galo, por el legislador Lema. Cámara de gas, fusilamientos y otras formas de masacre. Algunos le llaman, y la resolución de las Naciones Unidas le llaman holocausto. Holocausto proviene del griego y es un tipo de sacrificio a Dios en el que
será consumido por el fuego. Hay quienes lo llaman, y creo que es más correcto, la Shoah. ¿Por qué la Shoah? Porque significa cataclismo destructivo. Que eso fue lo que fue, un cataclismo destructivo de judíos y de la humanidad y de todos los seres humanos. Uno no puede decir que la Shoah comenzó exclusivamente un 27 de enero, Wannsee, porque todos sabemos que venía de mucho más atrás, muchos años, y yo me animaría a decir de siglos. Pero sin lugar a dudas, eso marcó un comienzo enorme, un punto de partida de una cantidad de barbaridades, de cataclismos que vinieron después. En la historia universal de la infamia, en lo que yo creo que es uno de los mejores comienzos de la literatura universal, Jorge Luis Borges se propone escribir una historia sobre esclavos en el sur de Estados Unidos, en el Mississippi. Y para comenzar esa historia de esclavos, se remite a la decisión o al pedido del cura de las casas al emperador Carlos V de que le permita importar desde el África seres humanos de raza negra para trabajar en las minas antillanas. Y dice Borges que de las casas había sentido lástima por los indios antillanos que se morían en las minas de oro, y entonces para proteger a esos indios importaba otros seres humanos del África para que se murieran en las minas antillanas en lugar de los indios. Y a esa curiosa variación en el interés de un filántropo, dice Borges, se debieron una cantidad de hechos posteriores. La guerra de secesión, el 500.000 de muertos en la guerra de Estados Unidos, el éxito del pintor oriental y sus pinturas, Pedro Figari, y tantas cosas más. Y esa decisión de Wannsee, ese día de Wannsee, esa puesta en funcionamiento de ese plan de la Shoah, tuvo una cantidad de consecuencias posteriores. 6 millones de judíos asesinados y masacrados. Entre 90 y 150.000 gitanos, discapacitados, homosexuales, porque todo eso se hacía en aras de una supuesta pureza de una raza. Pero ese día, esa fecha de Wannsee, reconoce muchos actos anteriores. Y también, hay que decirlo, mucha indiferencia anterior. Porque si bien algunos, pocos, alertaron antes de Wannsee de lo que estaba pasando, la mayoría, quizás dudando, quizás no queriendo ver, se negó con su indiferencia a atender el problema. No nos tenemos que olvidar que esto venía de antes. Pero ¿qué era lo peor de lo peor? La noche de los cristales rotos, las normas del gobierno de Hitler cuando asciende al poder en 1933 y establece que los ciudadanos judíos son de segunda categoría, les saca los pasaportes, les pone una J arriba. Y es el peor de los antisemitismos, es el peor de las discriminaciones porque es una discriminación racial. Todas las discriminaciones son malas, pero en este caso es de las peores. El pueblo judío ha sido perseguido a lo largo de la historia, a veces por su religión,
a veces por sus ideologías políticas. Pero esto era peor. Aquí se le perseguía por ser judío, por una cuestión racista. Ni siquiera le daban la posibilidad, equivocada persecución que había, de cambiar de su fe religiosa. No había salida. Era por su condición de ser humano que se le persiguió. Es que el término antisemitismo señala a los judíos como miembros de un grupo racial único y no como personas que denotan una fe determinada o pertenecen a una nación diferente. Y no fue introducido en el discurso público en el siglo pasado, sino que fue introducido en el discurso público en 1870 en Alemania. Fue germinando. Es recién en la década del 30 en el que se comienza a manifestar más fuerte, pero ya era mencionado. Ya en el 38 con la noche de los cristales rotos. Imagínense ese día también. Imaginémonos todos que somos judíos, que estamos en Alemania. Llegamos a cenar a nuestras casas, venimos del trabajo, ¿cómo te fue? Se empieza a hablar que persiguieron a fulanito, que se llevaron a este otro. Y hay, alentados por el aparato estatal, una serie de atentados tremendos. 91 judíos fallecen esa noche. 1.400 sinagogas son incendiadas y comercios de judíos también. El mundo, como dije, salvo algunas excepciones, no reacciona. La muestra la conferencia de Evian en 1938. Y ante la indiferencia de muchos, se inicia un plan metódico e implacable que lleva a la muerte de 6 millones de judíos. Y se empiezan a escuchar algunos nombres: Dachau, Lodz, Chelmno, Varsovia, Terezín, Vilna, Treblinka, Auschwitz, Birkenau, Mauthausen. En 1942 la BBC da la noticia verdadera del exterminio de los judíos en Polonia. La información que llegaba al mundo libre era correcta, confiable, pero no se reaccionó. Los líderes occidentales decían que era más importante ganar la guerra que ocuparse de ello, bombardear fábricas que liberar esos centros de concentración. Dicen que el historiador Simón Dubnow, cuando lo llevaban a su muerte, se dio vuelta y dijo: judíos, escriban. Y creo que fue una de las cosas más importantes que sucedieron. Cuando el 27 de enero del 45 las tropas soviéticas ingresaron en Auschwitz, quedaban 7.000 supervivientes, de 1 millón que habían pasado por ahí, 7.000. Y por eso es bueno que las Naciones Unidas hayan establecido el 27 de enero como un día de conmemoración de las víctimas de la Shoah. Porque la Shoah conmovió los fundamentos más profundos de la civilización occidental, cuestionando, porque la cuestiona, nuestra comprensión de la misma humanidad, del entendimiento de los seres humanos. Por primera vez, una nación decidió arrasar a otra nación. La Shoah fue una enorme tragedia colectiva que le sucedió a la familia humana toda.
que nos sucedió a nosotros también. Una pesadilla que cobró realidad en la civilizada Europa hace apenas unas décadas. El Holocausto marca un antes y un después de la historia civilizada, porque se transgredieron normas básicas que hacen a la humanidad de las personas y se pervirtieron principios básicos como el de la dignidad y la vida. La Shoah no fue un accidente, ocurrió porque individuos, organizaciones y gobiernos, legalizando la discriminación, el odio y el racismo, planificaron y ejecutaron una persecución y una matanza masiva. Es bueno recordar, como hizo la señora Presidente, esa resolución de la 42ª sesión plenaria de las Naciones Unidas del 1 de noviembre del 2005, en el que no solamente se establece el 27 de enero como el Día Internacional de la Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto, sino que insta a los Estados miembros a que elaboren programas educativos que indiquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. Y sobre todo porque rechaza toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico. Porque esa es la nueva indiferencia. La indiferencia en nuestros días es la negación del Holocausto. Y hay que decirlo claramente, esa es una nueva forma de antisemitismo, porque quien niega y al negar está minimizando la Shoah, está llevando adelante una nueva forma de antisemitismo. Hay abundancia histórica, hay abundancia de evidencia histórica sobre la Shoah. Hay fotografías, hay por suerte aún testigos de esta tragedia, de este cataclismo destructivo. Algunos de ellos con sus brazos tatuados todavía por ese horror. Sin embargo, hay algunos que lo niegan o minimizan. Hoy, cuando se niega la Shoah o los cobardes lo minimizan, surge el imperativo de estas conmemoraciones. Pero alerta, no alcanza con conmemorarlo cada 27 de enero. El 27 de enero es un momento para hablar y reflexionar, pero tiene que estar condenado y tenemos que estar alertas siempre. En especial tenemos que estar alertas cuando en la región y en el país un embajador acreditado ante nuestro gobierno relativiza el Holocausto, diciendo que solo murieron unos miles. Hay que estar alerta cuando se califica de genocidas las acciones de defensa de Israel contra grupos terroristas que han proclamado su voluntad de hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Hay que estar alertas cuando se impulsan medidas de boicot contra Israel, acá. Hay que estar alertas cuando se hace una marcha en Uruguay con carteles de fuera judíos de Paysandú. Hay que estar alerta cuando se asesina a David Frem por el solo hecho de ser judío. Hay que estar alerta cuando se postula que ese mismo asesino es inimputable. Hay que estar alerta cuando aparecen maletines y artefactos explosivos en las cercanías de la Embajada de Israel. Hay que estar alerta cuando aquí cerca, cruzando el río, asesinan a cientos en los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Hay que estar alerta cuando el fiscal que investigaba esos hechos aparece un día muerto. Hay que estar alerta cuando no se veta una resolución de condena a Israel sencillamente por desavenencias del presidente, de un presidente al que le quedaban pocos días para entregar su mandato. Hay que estar alertas, porque no alcanzan con las palabras de cada 27 de enero. Son necesarias, pero sobre todo, más que palabras, se necesitan hechos, actitudes, pronunciamientos bien claros. Y decirle que no a las marchas de fuera judíos, y decirles que no a los que livianamente llaman genocidas a actos de defensa de un Estado democrático, y decirle que no
a los que niegan la Shoah o lo minimizan. Porque además no tenemos que perder de vista que Israel es la frontera de la democracia occidental. Es la frontera de los principios de esta civilización judeo-cristiana, de respeto a la vida, de los derechos humanos, que está enfrentando a un grupo terrorista que lo quiere hacer desaparecer de la faz de la tierra. Es un Estado de Derecho combatiendo contra aquellos que no respetan el derecho. Si no, veamos lo que sucedió con la condena a ese soldado israelí que se extralimitó y que fue condenado por un tribunal por ello. Y miren qué ejemplo, un Estado que condena a un soldado por haberse extralimitado frente a quienes exhiben públicamente en las redes sociales decapitaciones, mandan niños llenos de explosivos o agarran camiones para matar a la gente. A los que niegan el Holocausto, les quiero recordar las palabras de Ana Vinokur en un libro sin título. Ahora me toca recortar y coser la insignia que debemos usar sobre nuestra ropa. Estoy observando la estrella de David, el símbolo de los judíos, la insignia de la gloria de un rey que honra la Biblia. Esta es nuestra estrella de paz y justicia. No temas, aunque nos quieran inculcar que tú eres nuestra desgracia, para nosotros jamás lo serás. Cuando terminé de coser todas las estrellas, un mar de lágrimas llenó mis ojos. Mi madre lo notó y me preguntó si me pasaba algo. Le contesté que se me había nublado la vista de coser tantas estrellas y que somos unos cuantos los que tendremos que usarlas. Mis pensamientos me abruman, pero la realidad es esta: el gueto, el hambre, la desesperación. A pesar de tantos sucesos y penurias, me queda algo de optimismo. Cuando miro el sol, me parece tener una esperanza. En este abatimiento y este dolor en todos los instantes, no maldigo a la vida, al contrario, la amo aún. La Shoah no fue solo contra los judíos, fue contra la humanidad. Nuestro país, por suerte, ha tenido una relación muy especial con Israel y con la comunidad judía, y debe seguir teniéndola. Como ha afirmado el ex canciller Didier Operti, Uruguay ha hecho de la causa judía una causa nacional. La participación uruguaya en la creación del Estado de Israel es reconocida mundialmente. Ya en 1920, cuando las naciones del mundo se reunían en la Conferencia de San Remo, el representante uruguayo, el doctor Alberto Guani, se manifestó a favor de las aspiraciones judías en Palestina y apoyó la declaración de Balfour. Ese mismo Guani, que luego sería en el 39 ministro de Relaciones Exteriores, por suerte, cuando ocurre la batalla del Río de la Plata, y en aquel gran gesto de Bulminó, se niega a reparar el acorazado alemán que había sido atacado por los buques británicos Exeter, Aquiles, y no me acuerdo el nombre del otro, presidenta, Ajax. Ese mismo canciller que hablaba con Millington Drake, ese Millington Drake que de su peculio y su bolsillo, el embajador británico trajo a la familia Spillman, rescatándola de Austria. En 1945, la ciudad de Montevideo fue designada sede del primer Congreso Sionista Latinoamericano. Más tarde, Uruguay participó en la Conferencia de San Francisco, antecedente de la Organización de las Naciones Unidas. En ese ámbito,
el ministro de Relaciones Exteriores, el ingeniero José Cerrato, presentó una exposición en solidaridad con el pueblo judío y condenando las persecuciones raciales. Esto, fíjese, en el 45, esa moción presentada por Cerrato fue calificada por muchas delegaciones como imprudente. Vaya si habría indiferencia, que una moción de solidaridad con un pueblo que había sufrido la Shoah era calificada por muchos de imprudente. Ni que hablar lo que hizo Luis Valle-Berres, el acto público que hizo con José Pedro Cardoso contra las medidas británicas que en aquel entonces gobernaba en Palestina. Ni que hablar lo que significó Enrique Rodríguez Fabregat, lo que significó Oscar Seco Yauri, el ingeniero Edmundo Sisto, o que Uruguay fue el primer país de Latinoamérica en reconocer el Estado de Israel, cuarto en el mundo. Vaya si tentemos una historia de adhesión a la causa judía. Ante los avances del antisemitismo y las negaciones que aún hay hoy, hay que citar a Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz. Ante las atrocidades, decía Wiesel, tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo. El fanatismo ciego vuelve a la gente sorda y ciega. El fanatismo no se plantea preguntas, no conoce la duda, sabe, cree que sabe. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia ante la vida y la muerte. Es que de todos los peligros que hoy enfrentamos, quizás el más grave sea el de la indiferencia. Esa indiferencia que no le prestó atención a una marcha en el interior del Uruguay que pedía fuera judíos. O no le prestó atención a un asesino que en un local de videojuegos gritaba que quería matar a los judíos. O esa indiferencia que no ha permitido avanzar las causas de la AMIA y la Embajada de Buenos Aires. Por ello, señora Presidente, para terminar, quiero volver a citar y adaptar las palabras de Dubnow. Escriban judíos, pero sobre todo, escribamos todos. Muchas gracias.